Veamos este nuevo ejercicio. Dice, determine las componentes de reacción en el soporte empotrado. Soporte empotrado ubicado en A. Aquí está el punto A. Se supone que esto está fijo a la tierra, a algún lugar, como un empotramiento. Dice, no tome en cuenta el grosor de la viga, es decir, de las piezas. Bien, como primer punto lo que vamos a hacer es identificar cuáles son nuestras incógnitas, qué es lo que tenemos que descubrir. Bueno, dice soporte empotrado. Un soporte empotrado, un empotramiento, tiene tres componentes de reacción. ¿Cuáles son esas componentes? Una fuerza vertical, una fuerza horizontal y un momento de reacción. Estas tres incógnitas las vamos a identificar acá dice en el punto A, acá. Entonces vamos a suponer una reacción vertical apuntando hacia arriba. No conocemos todavía si esta fuerza de reacción vertical apunta hacia arriba o hacia abajo. Vamos a suponer que apunta hacia arriba y le vamos a colocar por nombre reacción vertical en A. Luego, en el mismo punto A, tendremos una fuerza horizontal que no sabemos si apunta hacia la izquierda o hacia la derecha. Vamos a suponer que apunta hacia la derecha y la vamos a llamar reacción horizontal en A. Finalmente tenemos un momento de reacción, ¿sí? Le vamos a llamar MA. Lo vamos a suponer con sentido antihorario. Bien, esas son nuestras tres incógnitas. A continuación, vamos a ver qué fuerzas tenemos, o qué cargas tenemos en la estructura. Acá hay unas carguitas puntuales de 200 newtons, 3 fuerzas. Y aquí hay una fuerza de 400 newtons, pero que tiene una inclinación de 30 grados con respecto a la horizontal. Cuando tenemos fuerzas inclinadas, que no son ni horizontal ni vertical, entonces conviene descomponer esas fuerzas inclinadas en sus componentes horizontal y vertical. Es decir, esta fuerza de 400 la vamos a tratar como dos fuerzas, una horizontal aquí y otra vertical. En realidad son las componentes de esa fuerza de 400 newtons, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale cada una de esas componentes? Eso podemos descubrirlo haciendo la siguiente observación. Entre esta componente y la fuerza original inclinada se forma un triángulo, un pequeño triángulo rectángulo, del cual conocemos el valor de la hipotenusa y el ángulo de 30 grados. Entonces vamos a dibujar acá ese triángulo. Esta hipotenusa vale 400 newtons. Y esta componente es lo que debemos averiguar, ¿no? Este es el ángulo alfa de 30 grados. Bien.
notamos que el valor que buscamos, esta componente horizontal, está pegada al ángulo, es decir, es adyacente al ángulo. La función trigonométrica que relaciona un cateto adyacente a un ángulo es la función coseno. Coseno del ángulo, cateto adyacente sobre hipotenusa. Esta es la hipotenusa. De aquí, si despejamos el adyacente, adyacente es igual a hipotenusa por el coseno del ángulo. Es decir, que este valor de acá va a ser 400 por el coseno de 30 grados. Lo vamos a escribir acá. Hipotenusa por coseno de 30. Eso vale esta pequeña fuerza. 400 coseno de 30. Si esta componente trabaja con el coseno, la otra componente trabajará con la otra función, que es la función seno. Entonces esta otra fuerza será 400 por seno de 30. Es esta otra. Bien, ahora sí que podemos comenzar nuestro análisis, para el cual vamos a ocupar nuestras ecuaciones de equilibrio. Vamos a escribir acá las ecuaciones de equilibrio. Finalmente, estas son las herramientas que disponemos, con las que disponemos para descubrir cuánto valen estas incógnitas. Las ecuaciones de equilibrio son tres ecuaciones. Sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0. Sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. Y sumatoria de momentos alrededor de cualquier punto igual a 0. Al aplicar sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0, vamos a lograr descubrir el valor de esta incógnita, que es la fuerza horizontal. Luego, cuando apliquemos una sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, vamos a descubrir el valor de esta otra incógnita, que es la fuerza vertical. Finalmente, cuando apliquemos una sumatoria de momentos igual a 0, vamos a descubrir esta otra incógnita de acá, que es el momento de reacción. ¿Ok? Comencemos entonces. Vamos a aplicar primero la sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0. Voy a escribir acá, mejor más abajo. Sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0. Las que apunten hacia la derecha las vamos a considerar como positivas. ¿Qué fuerzas horizontales tenemos? En primer lugar está nuestra reacción. Esta fuerza RHA es horizontal y apunta hacia la derecha, positiva. RHA. A continuación, esta no entra porque no es horizontal, no es horizontal, no es horizontal y esta no es horizontal. Esta fuerza sí entra, es horizontal y también apunta hacia la derecha. Su valor es 400 por coseno de 30. Entonces, positivo porque apunta hacia la derecha y su valor 400 por coseno de 30 grados. No hay más fuerzas horizontales, significa que toda esta sumatoria tiene que ser igual a 0, es lo que dice acá. Toda la sumatoria igual a 0. Igual a 0. Y de ahí tenemos que despejar RH. Más. Realicemos esta multiplicación. 400 por coseno de 30. 400 por coseno de 30. 346.41.
igual a 0 y simplemente esto lo mandamos al otro lado del igual con signo cambiado. Reacción horizontal en A igual negativo 346.41 newtons, porque acá nuestras cargas están en newton. Perfecto. Lo encerramos el resultado, que es este de acá, ¿no? A continuación vamos a aplicar una sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. Sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. Las fuerzas que apunten hacia arriba las vamos a considerar positivas. ¿Qué fuerzas tenemos que apunten hacia arriba? Esta fuerza de acá, que es la incógnita, la reacción vertical en A, positiva, apunta hacia arriba. Sigamos. Aquí hay una fuerza negativa porque apunta hacia abajo y vale 200 newtons. Y se repite 3 veces. Como apunta hacia abajo dijimos negativa, 200. La otra fuerza de 200. Y la tercera fuerza de 200. Son 3. Finalmente aquí hay otra fuerza que apunta también hacia abajo, también es negativa y su valor es 400 por seno de 30. Negativo 400 seno de 30. Veamos si no hay más fuerzas verticales. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. No hay más fuerzas. Esa es toda la sumatoria. Igual a 0. Igual a 0. Acá tenemos que despejar lo único que no conocemos. La reacción vertical en A. Menos 200, menos 200, menos 200, menos 246, 600, menos, ¿cuánto es esto de acá? 400 por el seno de 30. 400 por seno de 30, 200. Igual 0. Negativo 600, negativo 200, negativo, el resultado negativo 800, igual 0. De aquí despejamos RBA, es decir, lo dejamos solo en el miembro izquierdo a RBA. Y esto pasa al otro lado con signo cambiado. Está negativo, aquí pasa como positivo, 800, y las unidades son newtons. Muy bien. Ya hemos descubierto dos incógnitas usando estas dos ecuaciones. Nos queda pendiente usar sumatoria de momentos igual a 0. Necesitamos un punto alrededor del cual tomemos la sumatoria de momentos. Podríamos hacerlo alrededor del punto A. Este sería el centro de momentos. Hagámoslo así. Sumatoria de momentos alrededor del punto A igual a 0. El sentido de giro antihorario va a ser considerado positivo. Veamos. Alrededor del punto A. Tenemos en primer lugar el MA, es el momento de reacción, y gira alrededor del punto A en sentido antihorario. Vemos aquí el momento MA. Positivo antihorario, positivo antihorario. A continuación
esta fuerza de 200, como pasa lejos del punto A, va a generar un momento. Sí, alrededor del punto A. Un momento que va a ser igual que las manecillas de reloj. Pero para definir ese momento necesitamos dos cosas, ¿no? No nos olvidemos que la definición de momento dice momento igual a fuerza por distancia, donde esta distancia es la distancia medida perpendicular de la línea de acción de la fuerza al punto centro del momento. Resulta que esa línea de acción de la fuerza es esta línea que estamos trazando en color amarillo. Esa es la línea de acción de la fuerza o recta de acción de la fuerza. Y la distancia la medimos desde el punto centro de giro de momentos perpendicular a la línea de acción. Perpendicular. Esa línea roja es la distancia que necesitamos para evaluar el momento. Bueno, no conocemos esa distancia, conocemos la distancia desde aquí hasta acá, que es 1 metro. Pero no sabemos cuánto mide desde aquí hasta acá. Entonces necesitamos averiguar esa distancia primero. Eso lo podemos averiguar de una manera sencilla porque si vemos, conocemos el valor de esta línea inclinada, 3 metros, y conocemos el ángulo de inclinación. Entonces acá podemos identificar un triángulo rectángulo lo vamos a marcar, y para este triángulo rectángulo necesitamos evaluar este cateto. ¿Cuánto mide este cateto? Si yo conozco el valor de la hipotenusa y el ángulo que es adyacente al cateto. Nuevamente estamos en esta situación. Cuando conocemos la hipotenusa y conocemos el ángulo, podemos fácilmente calcular el valor del cateto adyacente, que es nuestro caso. Ese adyacente va a ser igual a hipotenusa por el coseno del ángulo. Es decir, este lado que es adyacente al ángulo va a ser hipotenusa, que es 3 metros, por el coseno del ángulo. Y ya está. Esta distancia vale 3 coseno de 60. Más allá tenemos las otras distancias, 1 metro, 1 metro, 1 metro. Bueno, ya que estamos en este triangulito, también podemos averiguar cuánto vale esta altura, que la vamos a necesitar también. Si este cateto usó la función coseno, el otro cateto usará la función seno. Es decir, esta vertical vale hipotenusa por el seno del ángulo. Y entonces tenemos los dos valores, tanto de la horizontal como de la vertical. Ahora sí, volvamos a nuestra sumatoria de momentos. Estamos acá. Siguiente fuerza que genera momento, dijimos esta fuercita de acá de 200. Fuerza entonces 200 por distancia. ¿A qué distancia pasa esta fuerza? Desde el punto A. No olvidemos que esa distancia la medimos desde el punto perpendicular a la línea de acción de la fuerza. Esa línea amarilla mide 3 coseno de 60 más 1. Esa es la distancia. 3 coseno de 60
más 1. Bien. ¿Será positivo o negativo el momento? Vamos a ver. Aquí está la fuerza, aquí está el punto. Cuando esa fuerza venga, girará en torno al punto, es decir, orbitará alrededor del punto en ese sentido, y esto es horario, por lo tanto negativo, porque habíamos dicho antihorario positivo, por lo tanto horario negativo. Siguiente fuerza es esta otra de acá, que también vale 200 newtons. Otra vez fuerza por distancia. La distancia de la línea de acción de esta fuerza hasta el punto A es la distancia perpendicular. Esa línea roja, ¿cuánto mide? 3 coseno de 60 más 1 y más 1, o sea, así. 3 por coseno de 60 más 2. Y su sentido de giro parecido al caso anterior. Alrededor del punto A, esa fuerza va a orbitar así. Es decir, su sentido de giro es horario y por lo tanto negativo. La siguiente fuerza es esta otra de acá, también de 200. Alrededor del punto A, también sentido horario, por lo tanto también negativo, va a ser menos fuerza, 200, por distancia, y la distancia va a ser 3 coseno de 60 más 1, más 1, más 1. Entonces pongamos a continuación menos 200 fuerza por distancia, 3 coseno de 60 más 1 más 1 más 1 es 3. Siguiente fuerza, esta pequeña componente de acá, cuyo valor es 400 seno de 30. Entonces fuerza 400 seno de 30 por distancia. ¿A qué distancia pasa esta fuerza desde el punto A? Tenemos que trazar la línea de acción de la fuerza y luego desde el punto A perpendicular hasta esa línea de acción, esta es la distancia que buscamos, ¿no? Si nos fijamos, es la misma distancia que en el caso de la fuercita anterior de 200. 3 coseno de 60 más 3, que son estos 3 metros de acá. Entonces voy a mover esto que me quedó ajustado. Coseno de 60 más 3, su sentido de giro, igual que en el caso anterior, esta fuerza también produce alrededor del punto A un giro de sentido horario y por lo tanto negativo. No hay más fuerzas que generen momento. RBA pasa por el punto, centro de momentos, así que a una distancia 0 no genera momento. RHA también pasa por el punto, no genera momento. MA es un momento, correcto. Luego, esta fuerza genera momento, genera. Esta fuerza también genera y nos falta una última. Esta fuerza sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 momentos. Vamos a ver cuántos tenemos. 1, 2, 3, 4, 5. Nos falta uno. La fuerza que nos falta es precisamente esta. Entonces coloquemos fuerza
es 400 coseno de 30. Esa es la fuerza por distancia. La distancia de esta fuerza al punto A. Para eso trazamos la línea de acción de la fuerza, que es una horizontal, y desde el punto centro de momentos, trazamos una recta perpendicular a esa línea de acción. Esa línea perpendicular es nuestra distancia que vamos a usar. ¿Cuánto mide esa línea amarilla? Aquí tenemos su valor, 3 seno de 60. Esa es la distancia. 3 seno de 60 y cerramos. Su sentido de giro. Aquí está la fuerza y aquí está el punto A. Esta fuerza alrededor del punto A tendría que estar así, ¿no? Su sentido de giro es entonces igual que las agujas del reloj, es decir, horario y por lo tanto negativo. Ahora sí, no hay más fuerzas que generen momento. Esto le ponemos igual a 0. Que dice acá, toda la sumatoria igual a 0. Bueno, vamos a ir descubriendo cuánto vale cada una de estas cantidades en la calculadora. Y finalmente vamos a despejar MA. Comencemos. Aquí está MA menos esto de acá. 200 por, abrimos paréntesis, 3 por coseno de 60 más 1 y cerramos paréntesis. 500. Este 500 representa a todo esto. Luego tenemos menos, nuevamente 200, por, abrimos paréntesis, 3 por coseno de 60, más 2, cerramos paréntesis, igual 700, que representa todo esto, menos fíjense que es lo mismo, 200, 3 por coseno de 60, solamente cambia ese más 2 que ahora es más 3. Entonces acá podemos cambiar eso. Ese más 2 va a ser 3. 900. Bien, ya estamos por acá. Menos, vamos con este de acá. $400 por seno de 30. Por, abrimos paréntesis, 3 por coseno de 60. Más 3 y cerramos paréntesis. Igual, 900. Vamos acá, nos falta solamente este. Negativo, negativo. 400 por coseno de 30. 400 por coseno de 30 por, abrimos paréntesis, 3 por seno de 60. 3 por seno de 60. Cerramos.
900. Igual a 0, que es lo que teníamos acá. El momento MA, y aquí tenemos que sumar menos 500, menos 700, menos 903 veces. Igual 3900 negativo, porque todos son negativos. Igual a 0, y finalmente despejamos el MA. Como está con negativo, pasa al otro lado con positivo, 3900. La unidad del momento es, todas las fuerzas las hemos manejado en Newton y todas las distancias en metros. Entonces su unidad es fuerza por distancia, Newton metro. Cerramos en un marco. Y eso es todo el ejercicio completo.